Tema 1. Figuras geométricas. En primer lugar vamos a hablar el punto 1, las figuras planas. Dentro de este punto vamos a ver el punto 1.1, que son los polígonos. Vamos a ver la definición de polígonos. Vamos a ver los elementos que forman un polígono. Vamos a ver los tipos de polígonos que hay. Y por último vamos a ver una clasificación de los polígonos. Una línea poligonal cerrada, un polígono sería una línea poligonal cerrada que delimita una región del plano. Los elementos que forman los polígonos son los lados, vértices, así como los ángulos interiores y exteriores. Los tipos de polígonos que hay son los triángulos, que tienen 3 lados, los cuadriláteros con 4 lados, los pentágonos con 5 lados, hexágonos con 6, heptágonos con 7 lados y octógono con 8 lados. Y en cuanto a la clasificación, pues podemos distinguir los polígonos regulares, que son aquellos que tienen todos los lados y ángulos iguales, y también tendríamos los irregulares, que son aquellos que tienen los lados o los ángulos diferentes. Vamos a hablar ahora de las figuras circulares. Las figuras circulares son básicamente la circunferencia y el círculo. Esta sería la circunferencia. Y el círculo, que sería lo mismo, pero en el caso de la circunferencia, pues sería la línea formada por todos los puntos equidistantes a un centro y con radio R, ¿vale? Este es el centro y el radio. Dentro de la circunferencia podemos distinguir varios elementos como son el radio, el diámetro, que incluiría de punta a punta, este sería el diámetro, la cuerda y el arco. En el caso del círculo, pues sería la región del plano que estaría delimitada por una circunferencia. En el círculo podemos distinguir el sector circular y la corona circular. Vamos a hablar ahora de los perímetros y las áreas, cómo se puede calcular perímetros y áreas de las figuras planas.
vamos a hablar de qué es el perímetro. El perímetro sería la suma de las longitudes de los lados de la figura. El área, que sería una medida de su superficie. Hay una serie de fórmulas generales que nos van a permitir calcular los perímetros y las áreas tanto de triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecios o polígonos regulares. Los típicos son, por ejemplo, el del cuadrado. Tenemos un cuadrado pues en este caso esto es uno de sus lados, esto es otro de sus lados. Entonces, para calcular el área, la superficie, lo que tendríamos que hacer es multiplicar lado por lado, que en este caso sería A por A, es decir, A al cuadrado. En el caso de que tengamos un rectángulo, pues en este caso tendríamos una base, una altura y en este caso el área sería la base por la altura. En el caso de que tengamos un triángulo, si esta fuera la base y esta es la altura, pues para calcular el área del triángulo, pues sería la base por altura y dividido entre 2. Ahora vamos a hablar de las longitudes y áreas de figuras circulares. Pues vamos a ver entonces la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia y el área de sectores circulares y anillos circulares. Los típicos son los de la circunferencia y el círculo. En el caso de la circunferencia, que corresponde a una pues si queremos calcular lo que es la longitud de la circunferencia, pues aplicamos la fórmula 2pi por r.
En el caso de que sea un círculo y queramos calcular su superficie, vamos a pintar el radio. El radio de la circunferencia sería este es el radio, y el radio del círculo pues sería este, radio y radio. Y el radio, en el caso del círculo, el área del círculo pues sería pi por r al cuadrado. Pasamos ahora al punto 3, figuras geométricas tridimensionales. Vamos a hablar en primer lugar de los poliedros. Vamos a dar la definición de un poliedro. Vamos a ver los elementos que forman un poliedro. La clasificación de los poliedros. Y por último, vamos a hablar de la fórmula de Euler. Pues los poliedros lo podemos definir como una región del espacio delimitada por 4 o más polígonos. Los poliedros se componen de los siguientes elementos. Tienen caras, aristas y vértices. La clasificación se divide en poliedros regulares, entre los cuales se incluyen el tetraedro, el hexaedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro y los irregulares. La fórmula de Euler es característica de los polígonos convexos y lo que nos indica es que la suma de caras más vértices de un poliedro es igual al número de aristas más 2. Vamos a ver algunas estructuras, como son los prismas. Un prisma lo podemos definir como un poliedro que tiene dos bases que son paralelas e iguales y que están unidas por caras laterales. En estos prismas podemos nosotros calcular tanto el área como el volumen. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de ellos es la pirámide. La pirámide es un poliedro que tiene una base poligonal, que puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, y luego va a tener caras triangulares que llegan
a un vértice común. No podemos dibujarlo, ¿no? Dentro de una pirámide, pues podemos distinguir varios elementos como el polígono inferior, que como digo puede ser un cuadrado, un triángulo, unas caras laterales, que son triángulos que convergen en un vértice, y un vértice, que es el punto donde convergen todas las caras laterales. Si yo voy a dibujar una, aunque sea de manera, vamos a ver si somos capaces. No. Así mejor. Bueno, esto sería la pirámide. Entonces, si nosotros queremos calcular el área de la pirámide, es decir, la superficie de toda la pirámide, pues entonces lo que tendríamos que hacer es primero calcular el área de la base y luego sumarle el área de cada una de las caras laterales. La base en este caso sería un cuadrado y las caras laterales son triángulos. Entonces lo que tendríamos que hacer es sumar del área de la base, que en este caso aplicaríamos la fórmula del cuadrado, y luego sumar el área de las caras laterales, que son todas triángulos. Hay que tener en cuenta que tiene 4 caras laterales. Por lo tanto, calcularíamos el área de un triángulo con la fórmula que ya hemos visto anteriormente y lo multiplicaríamos por 4 puesto que hay 4 triángulos. Si lo que queremos calcular es el volumen de la pirámide, entonces lo que tenemos que hacer es poner el área de la base por la altura de la pirámide y dividirlo entre 3. Otra de las figuras que nos podemos encontrar es el cilindro. ¿Qué es un cilindro? Pues una estructura que se forma al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Tiene 2 bases circulares y una superficie lateral curva, algo tal que así. En el caso de que queramos calcular el área, pues tenemos que tener en cuenta que esto es un círculo. Esto de arriba es otro círculo. Y el lateral sería
un rectángulo que mediría tanto como el círculo. Por tanto, en el cilindro, el área lo calcularíamos sumando el área de la base, que son dos, esta y esta, y el área lateral, que sería la de esto, cuya parte de aquí se calcularía como 2πr porque tiene lo mismo que esto. Y en el caso de que quisiéramos calcular el volumen, pues pondríamos el área de la base multiplicado por la altura. La base, que es esta, sería un círculo, es decir, pi por r al cuadrado, que es el área de la base, y h, que es la altura, se correspondería con la altura del cilindro. También podemos encontrarnos otras figuras como el cono. Un cono se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. En un cono tendríamos una base circular y luego tendríamos una superficie lateral curva. Esto sería un cono, más o menos. El área de un cono pues se calcularía sumando el área de la base, que en realidad es un círculo, por tanto pi por r al cuadrado. Eso le sumamos el área lateral, que sería el área de esto. Y en el caso de que quisiéramos calcular el volumen, pues lo que tendríamos que hacer es el área de la base, que de nuevo es pi por r al cuadrado, por la altura del cono. Vamos a pintar la altura. Esta sería la altura. Y dividido entre 3. También tenemos la esfera, que sería como una pelota. Se formaría al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Tiene una superficie curva y para calcular el área, es decir, la superficie, pues sería 4pi por r al cuadrado. Y en el caso de que quisiéramos calcular el volumen, es decir, todo el interior,
pues el volumen sería igual a 4 tercios de pi por r al cubo. O sea que tendríamos que conocer el radio para poder hacer estos cálculos. Por último, vamos a hablar de las relaciones geométricas. Es muy importante el teorema de Pitágoras, en el cual nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Por tanto, si tenemos un triángulo rectángulo, ahora lo cambiamos. Ahora ya es un triángulo rectángulo. Tiene que tener un ángulo de 90 grados. Uno de los ángulos tiene que ser 90 grados. Bueno, pues en un triángulo rectángulo, el que dibujé antes no lo era. Si esto es uno de los catetos, esto es otro de los catetos y esta es la hipotenusa, pues según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, tanto de A como de B. Y luego tenemos también las razones trigonométricas. Entre las cuales vamos a ver el concepto de seno, coseno y tangente. De nuevo, tenemos un triángulo rectángulo qué raro ha salido. Vamos a arreglarlo. Ahora va haciendo rectángulo. Si esto es un ángulo que vamos a llamar alfa, esto es otro ángulo que vamos a llamar beta, esto es la hipotenusa, uno de los catetos y el otro. Entonces el seno del ángulo alfa será igual a este cateto, que es el cateto opuesto al ángulo alfa, ¿vale? Este cateto es opuesto al ángulo alfa, pues será cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno de alfa será igual al cateto contiguo, el que está junto al ángulo, en este caso C partido por la hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa será igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo. ¿Cómo se calcula el seno, coseno y tangente de alfa? Pues con la ayuda de la calculadora científica. Metiendo el ángulo vamos a poder calcular cada una de estas razones trigonométricas, tanto el seno, coseno como tangente. Y por último vamos a hablar de la fórmula fundamental de la trigonometría. En la cual el seno al cuadrado de un ángulo alfa más el coseno al cuadrado del mismo ángulo alfa es igual a 1.